sus manos, por favor, cada uno, gracias. Bien, pues bienvenidos, estamos aquí ya en lo que es la grabación, hemos terminado la prueba de entrada y bueno, nos disponemos entonces a trabajar un poco sobre los conceptos y las definiciones que teníamos para esta semana con la guía de trabajo número 5. ¿No? Quizá antes de iniciar, no sé si alguien tendrá como algún comentario o alguna pregunta en relación a la lectura o los conceptos. De profe, yo creo que de momento bien, yo ahí me di los videos y todo, y mis apuntes, y digo, lo que sí fue como más o menos muy nuevo fue todos esos, los de las ecuaciones de diseño y todo eso. Ok, perfecto, Pablo. Bueno, si no, vamos a trabajar lo que tengo planeado por aquí y pues ahí poco a poco veremos si hay dudas, si todo está claro, si todos pueden ir respondiendo. Está bien. Bien, entonces, vamos a ver. Ok, entonces, así un repaso muy rápido, ¿verdad? Incluso había un video de los que se dejaron que explicaba por qué necesitamos este capítulo. Sí, entonces, básicamente, por ejemplo, si estamos en el reactor batch, pues la ecuación de diseño es esta que se ve por acá. ¿Okay? Eso se vio en el capítulo número 2. Pero ¿cuál es el problema de esta integral? ¿Verdad? En el capítulo 2 nosotros no la hicimos, sino que en el capítulo 2 lo que hicimos fue utilizar la regla de Simpson, ¿verdad? O la regla de los 5 points para hacer la integral de forma numérica. Pero en realidad eso, aunque es bonito y es interesante, pues no es lo más eficiente, ¿verdad? Entonces, para poder realmente hacer esta integral, el tema es que yo necesito que menos RA esté en términos de X, porque vemos que X es la variable diferenciada. Ok, entonces pues tenemos que trabajar en conseguir eso. Ahora, en el capítulo 3 lo que hemos visto es cómo expresar menos RA en términos de la concentración y de la constante de velocidad de reacción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, mira, esta reacción es de orden 2 respecto al primer reactivo, entonces pues la ley de velocidad se escribe así, ¿verdad? Ya vimos diferentes tipos de leyes de velocidad, lo que significa el concepto de elemental, ya vimos también cómo escribir las leyes de velocidad para reacciones reversibles, ¿verdad? Todo eso lo vimos en el capítulo 3. Entonces, pero de todas formas, con lo que vemos en el capítulo 3, yo aquí menos RA la podría reemplazar entonces por K por CA al cuadrado. Pero de todas formas, CA no es igual a la variable diferenciada. Entonces, ¿cuál es el propósito del capítulo 4? Encontrar cómo menos RA puede ser expresada en términos de la conversión, no de la concentración, sino de la conversión. Entonces, para ello, lo que necesitamos es ver cómo las concentraciones se pueden expresar en términos de la conversión. ¿Okay? Y eso es lo que nos enseña en el capítulo 4. Entonces, pues hay unas variables estequiométricas, ¿verdad? El valor zeta, el valor de coordenada de reacción, delta, epsilon,
Son unas nuevas variables que se presentan y pues tenemos que dominarlas, conocer cómo se calculan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, de forma general, de forma muy general, nosotros tenemos dos posibilidades. Nosotros tenemos dos posibilidades para escribir la concentración en términos de la conversión. Entonces, si el reactor es batch, significa que el volumen es constante. Y entonces la forma de escribir la concentración de cualquier especie, ¿verdad? CI se refiere a, I va a ser cualquier especie, CA, CB, CC, CD, ¿verdad? Hablando de una reacción general que tuviera dos reactivos y dos productos. Entonces la ecuación para hacer la transformación de concentración a conversión es por medio de esta expresión. ¿Okay? CA0 es la concentración inicial de reactivo limitante. Zeta es un cociente, ¿verdad? Es un cociente entre lo que se está alimentando de la especie química o lo que haya a la entrada y lo que haya de reactivo limitante a la entrada también. La coordenada de reacción pues tiene que ver con los coeficientes que equilibran la reacción química y X pues es que va a ser la variable que va a quedar. ¿Sí? Entonces, esta ecuación o esta expresión sirve para el reactor batch. No importa si la reacción es en fase líquida o es en fase gas, porque el batch siempre va a ser constante su volumen. Entonces, sin importar en qué fase esté la reacción, la expresión para batch siempre va a ser esta. ¿Ok? Cosa distinta ocurre cuando estamos en un reactor de flujo, ¿sí? Para el reactor de flujo, la expresión es esta más bien que tenemos por acá, ¿sí? Si vemos, la parte de arriba es igual que para batch, ¿sí? Es igual, no cambia en nada. Y entonces lo que sucede es que si es de flujo, ¿okay? Si es un reactor de flujo, pero es en fase líquida, entonces este denominador de aquí desaparece del todo. Y entonces la expresión para flujo y para batch es igual. ¿Cuándo? Cuando es de flujo y la reacción es líquida. ¿Okay? ¿Qué es este denominador que está aquí abajo? Es una corrección por el flujo volumétrico. ¿Ok? Entonces, los líquidos prácticamente no cambian su volumen a pesar de que cambie la presión o la temperatura. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no cambia el flujo volumétrico en los líquidos. Pero en las reacciones gaseosas sabemos muy bien que los gases sí son muy sensibles a la presión y a la temperatura. Aparte de eso, el volumen también depende de la cantidad de moles. Y entonces epsilon tiene que ver con ese cambio en la cantidad de moles. P0 entre P es un cociente entre la presión de alimentación y la presión de salida. Y T0 sobre T es un cociente también entre la temperatura de salida y la temperatura de alimentación al reactor. Todos esos factores, o sea, la variación en los moles, la variación en la presión y la variación en la temperatura, afectan la concentración de las especies en una reacción, en un reactor de flujo gaseoso. ¿Ok? Ahora, ¿qué simplificaciones tenemos nosotros? ¿Qué casos hay? Bueno, puede ser de que estemos trabajando isotérmico, que de hecho la primera parte del curso se diseña en reactores isotérmicos. Entonces, este cociente en verde no funciona, ¿verdad?
Mientras que este rojo, ¿verdad? No aparecería si no hay caída de presión, ¿verdad? Prácticamente el único reactor donde hay caída de presión significativa es el PBR, porque es un reactor que tiene un sólido empacado dentro de sí. Entonces, cuando el gas trata de pasar a través de él, le cuesta, porque el sólido es fino y está empacado, ¿verdad? Imagínense lo que es como un corcho, por decirlo así. Entonces al gas le va a costar atravesarlo. Esa fuerza que tiene que hacer el gas para pasar hacia el otro lado de donde está el catalizador hace que pierda presión. Y pues entonces en el PBR este término suele ser importante. ¿Está bien? Ahí lo veremos en un par de semanas, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, de momento, si estoy isotérmico y no tengo caída de presión, pues entonces para eh, fase gas y reactor de flujo, lo que yo tendría es lo mismo del batch, ¿sí? El mismo numerador del batch, pero tendría que agregarle que lo tengo que dividir entre 1 más epsilon x. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, pues depende del caso que uno esté enfrentando, ¿verdad? Te pueden decir, ¿es reactor batch o es reactor de flujo? Y después, adicionalmente, hay que ver si es en fase líquida o si es en fase gas. Porque basado en eso es que vamos a ver cuál de las dos expresiones es la que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Profe, verás que me queda una leve duda con relación al reactor. Entonces, si es, o sea, si utilizo el batch o en fase líquida, ¿cómo determino eso o sea, cuál utilizar en una reacción? Ok, digamos, bueno, ahora ustedes hicieron una investigación, ¿no? Para el avance 1, estuvieron buscando reacciones y cuando uno busca una reacción, pues la información que viene es, mira, es líquida la reacción, es gaseosa, ¿verdad? Entonces, basado en eso ya uno sabe a qué se va a enfrentar, ¿verdad? Ahora, respecto al tipo de reactor, pues el reactor batch se suele utilizar para operaciones más pequeñitas, ¿verdad? O más especializadas. Y el reactor de flujo se acostumbra a utilizar para operaciones más bien ya más extensivas, que la producción va a ser muy grande. Entonces, pues, no sé, Rodolfo, exactamente cuál es el punto al que quieres llegar, pero digamos, de lo No, que puedo decir. esa era, porque sí, perdón, profe, sí entendía, por ejemplo, la reacción al menos que nosotros sí estamos utilizando es una reacción gaseosa, y pues Ujú. la que tenemos acá, donde vemos que para la fase gaseosa o para la fase gas está implícita dentro de ¿verdad? Si no desconocía el batch, explícitamente cuál era la funcionalidad, pero ya con esto me quedó claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Sí, o sea, la naturaleza de la reacción, en qué fase está, está por ella misma, ¿verdad? Cuando uno la investiga, uno dice, bueno, mira, voy a producir biodiesel. Ah, no, eso, todos los reactivos son líquidos, ¿verdad? O no, vamos a producir alguna otra cosa y bueno, ahí tienen diferentes condiciones, ¿verdad? Y ya la decisión del reactor pasa más por, bueno, qué tanto queremos producir, ¿verdad? Qué tan seria va a ser la producción. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para poner en práctica pues estos principios, ¿sí? Entonces por aquí tengo un ejercicio que he planteado, ¿ok? Eh, Déjenme duplicar esto de una vez para no, porque vamos a rayar y después vamos a necesitar una limpia. Ok, entonces veamos la situación. Tenemos esta reacción química que está descrita ahí. Y
nos hablan de cuál es la alimentación, ¿verdad? La tenemos por acá a la izquierda. Es un poco extraño porque vean que aunque los productos son C y D, en alimentación viene algo de C y algo de D, ¿verdad? Eso podría ser porque tal vez esta alimentación viene desde otro reactor donde ya se había producido algo o por alguna otra razón, ¿verdad? Pero por razones didácticas me queda perfecto de que sí haya C y que haya D. ¿Está bien? Entonces tenemos A y B, ¿verdad? Que son los reactivos. Un pelín, un poquito de los productos. Tenemos la reacción química definida. Nos dicen que es un reactor batch. ¿Ok? Y entonces lo que nos piden es que expresemos las concentraciones en términos de la conversión. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, primero que todo, lo más importante que necesitamos hacer antes de arrancar y de hacer cualquier cosa es que la metodología del doctor Fogler exige que trabajemos con el reactivo limitante. ¿Ok? ¿Ok? Las ecuaciones que él ha desarrollado y el diseño que nosotros vamos a realizar se basa en eso, ¿verdad? Se basa en que escojamos el reactivo limitante. Bien, entonces con esta información que tenemos por aquí, ¿quién es el limitante? Alejandra, ¿quisieras decirnos quién es el reactivo limitante y por qué? Este sería A, profe. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué razón? Sería porque, por ejemplo, B está en exceso. Digamos, hay un exceso en B. Ok. Ujú. ¿Alguien piensa, gracias Alejandra, alguien piensa que B es el limitante? Profe, si es estiquiométrica, ¿no es que los dos pueden ser limitante? Sí, profe, yo iba a hacer lo mismo, como lo que se está alimentando es 200, al final los dos terminarían como en 200. Ok, bien, gracias por sus respuestas. Bueno, tener cuidado ahí en lo que dices Glory y José Pablo, ¿verdad? Es correcto lo que dice José Pablo. Si la alimentación es estequiométrica, pues no hay limitante, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede ser elegido como el limitante. Pero ¿es estequiométrica esta alimentación? Creo que no. Fijémonos bien. No No, por el global, digamos. perdón, por cada 2 moles de A, ¿cómo es? Por 2 de A, yo necesito 1 de B. Ujú, correcto, Shaolin. Por cada 2 de A, yo necesito 1 de B. ¿Y cuántos metieron de A? 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se necesita de B? Si partimos de que metimos 100 moles de A, ¿cuánto se necesita de B? La mitad sería 50. 50. Exactamente, muy bien. La mitad, ¿verdad? Entonces, ¿quién está en exceso? El B. B, correcto. Muy bien, esa es la forma, ¿verdad? Vean que tal vez ahorita uno se puede confundir, ¿verdad? Y decir, de ahí, pero es que está alimentado 100 y 200 y aquí estaba 1 y 2, ¿verdad? La relación es 1 y 2. Sí, pero digamos,
sería estequiométrica si yo hubiera alimentado 200 moles de A y 100 moles de B. Sí. José Pablo, Profe, ¿lo ves? Sí, Profe. profe. Sí, sí, Alejandra, adelante. ¿Podría repetirlo otra vez? Porfa, es que no, la verdad no me quedó muy claro. O no sé si soy... Ok, mira. Aquí dice que por cada 2 de A, yo lo que ocupo es solamente 1 de B. En otras palabras, la mitad, ¿sí? Entonces, si yo meto 2 de A, ¿cuánto ocupo de B? 1. Si meto 10 de A, ¿cuánto necesito de B? 5, la mitad. Y así conserva la proporción, no importa cuál sea la cantidad. Entonces, si yo llego y digo, bueno, de este voy a meter 200, ¿ok? No voy a meter 100, voy a meter 200. Entonces, ¿cuánto ocuparía de B? Ocuparía 100, ¿sí? Ok, entonces, digamos, sí estaba bien lo que, porque, digamos, lo que había dicho es que no me lo dijo así como muy seguro, entonces me generó la duda. No, yo preguntaba si alguien más tenía otra opinión, pero lo que tú habías opinado era correcto, ¿verdad? Ok, Entonces, en este caso, si la alimentación es 100 moles de A, de acuerdo con la estequiometría, yo solamente para que estos 100 se gasten totalmente, yo nada más necesitaría introducir 50 de B, ¿ok? Pero ellos introdujeron 200, entonces B está en exceso. ¿Mm? Y por lo tanto, A es el limitante. ¿Está bien? Entonces, vean, eso es ok, algo profe, gracias. que es básico, ¿verdad? Es básico eh, que lo manejemos bien porque, como les digo, todo el análisis se basa en el limitante, ¿verdad? Entonces, si alguien por alguna razón dice el limitante es B y después desarrolla todo un problema y todo un diseño de reactores, lamentablemente todo está malo, nada sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Por el sencillo detalle de que no se escogió bien cuál era el limitante. Está bien, entonces por favor, préstenle mucha atención a eso. Está bien. Si alguien tuviera todavía un poquito de duda respecto a eso, pues hay que repasar el concepto, ¿verdad? Repasarlo. Bien, ok. Entonces A es el limitante. Entonces lo que sigue en nuestro camino es que yo tengo que concentrarme en lo que me están pidiendo, ¿verdad? La pregunta que me están haciendo es que ellos quieren que yo ponga todas las concentraciones en términos de la, ¿sí? Como una función de la conversión únicamente. ¿Ok? Pero entonces, para poder hacer eso, como es batch, ¿ok? Como es batch, entonces eso de una vez me dice a mí, ok, es batch. No importa si es fase gas o es fase eh, líquida, ¿verdad? Al ser batch, pues la forma que yo voy a utilizar para hacer este procedimiento sería esta. ¿Ok? Entonces, si vemos, pues necesitamos calcular aquí 3 cosillas, ¿verdad? Pues la concentración inicial, los valores cita y los valores de coordenada. Aquí vamos a suponer que el volumen del reactor es de 200 litros. ¿Okay? Fue un dato que hace falta, ¿verdad? Aquí para el problema. Entonces supongamos que el volumen del reactor es de 200 litros. Ok. Bien, entonces vamos a ver.
iniciaríamos entonces encontrando los valores cita. ¿Ok? Entonces, Ashley, ¿puedes decirme cuánto es cita A? Cita sería 1, ¿verdad? ¿Por qué 1? Porque se tiene que dividir entre, digamos, se tendría que ver entre el mismo. Entonces Ok. daría 1. Ok, perfecto. Cita B, ¿cuánto sería? Sería 2. Ajá, muy bien, ¿verdad? Serían los moles iniciales de B, ujú, entre los moles iniciales de reactivo limitante. Entonces, cita B es 2. Ujú. Cita C, Sería 20 entre 100 y daría 1 entre 5. 1 entre 5 o 0.2, ¿verdad? Muy bien. Y el último, 10 entre 100, 0.1. excelente. Muy bien, Ashley, muchas gracias. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya esa es la forma de calcular los valores cita. Es bastante sencillo, pero vean, de nuevo regresamos a la importancia de haber seleccionado bien el limitante. Recuerden que cita puede ser calculado, ya sea como hicimos aquí, moles de la especie I al inicio entre los moles del reactivo limitante al inicio. También puede ser, si es un reactor de flujo, el flujo molar de la especie I a la entrada entre el flujo molar del reactivo limitante a la entrada. También pueden ser en términos de concentraciones. O inclusive también puede ser en forma de fracción, de fracción molar. ¿Sí? O sea, la fracción molar del componente I a la entrada entre la fracción molar del componente limitante a la entrada. ¿Okay? Con cualquiera de esas formas podemos calcular nosotros cita I. ¿Ok? Muy bien, excelente. Bien, entonces, Juan Manuel, vamos a tomar los valores de coordenada de reacción. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a sacar cuáles son las coordenadas de reacción? Sí, profe. El de A, sería -1, porque estamos tomando el coeficiente estequiométrico de A, entonces se divide y quedaría -1 negativo porque es reactivo. El de B sería un medio, pero igual negativo. El de C sería 2. Y igualmente el de D sería un medio, pero igual positivo. Excelente. Muy bien, Juan Manuel. Muchísimas gracias. ¿Ah? ¿Alguien le queda duda de por qué estas coordenadas tienen ese valor? ¿O estamos todos sintonizados? Profe, a mí me quedó claro. Todo Sí, bien, profe, a mí profe. también me quedó claro. Ok, súper, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Juan Manuel? Ok, debemos recordar que para la reacción general yo tengo que hacer lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto, ¿verdad? Tomar los coeficientes de todas las demás especies y dividirlos entre el coeficiente que tenía el reactivo limitante. ¿Sí?
Entonces, como aquí resulta que el coeficiente reactivo limitante es 2, entonces aquí vamos a poner un 1, aquí sería un medio, aquí sería 4 entre 2, pero eso da 2, ¿no? Y aquí sería 1 entre 2. Ok, entonces siempre debo tener ese cuidado cuando voy a sacar las coordenadas de reacción, ¿verdad? Tengo que dividir toda la reacción por el coeficiente delimitante. ¿Está bien? Súper, bueno, si revisamos, estamos listos. Bueno, solamente nos falta un pequeño detalle, que es la concentración inicial de reactivo limitante. Pero recuerden que concentración es moles entre volumen. Como aquí los moles de A eran 100 y el volumen del reactor era 200, pues podemos llegar a la conclusión de que sea 0, entonces es 0.5, ¿verdad? Molar. ¿De acuerdo? ¿De dónde sacamos el volumen del reactor? De aquí, Glory. Ok, nos lo dan. Sí, nos tienen que decir, ¿verdad? Es un reactor batch y nos tienen que decir de qué volumen es, ¿verdad? O podría ser de que no nos digan el volumen, pero ya nos digan cuál es la concentración inicial. Entonces podría ser cualquiera de las dos circunstancias. ¿Está bien? Ya que estamos hablando de concentración, ¿verdad? Recordarles, pueden haber problemas en los que a uno, en lugar de darle la concentración y siendo en fase gas, le den presión y temperatura. ¿Ok? Entonces, recordar por la ecuación de gas ideal que si sucediera eso, ¿verdad? Que en lugar de decirme, sí, vea, es que la concentración inicial es tanto o está entrando tantos moles por minuto, en lugar de decirme eso, es algo que puede suceder en los problemas gaseosos, que más bien me digan, ¿sabes qué? La presión inicial es tanto y la temperatura inicial es tanto, ¿ok? Entonces, yo tengo que utilizar esos datos de presión y temperatura para sacar la concentración, ¿no? Entonces, pues la concentración, diríamos, total al inicio, viene siendo la presión total al inicio entre la constante de los gases ideales y también entre la temperatura de inicio. ¿Está bien? A esto, ¿verdad? A CT0 lo conocemos como la concentración total al inicio, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, si a mí me dijeran que la alimentación es un 50% de uno de los componentes y un 50% del otro, entonces esta concentración total sería pues la mitad de esa concentración sería de uno de los reactivos y la otra mitad del otro. ¿Sí? En otras palabras, esto de aquí, ¿verdad? También podría llevarnos al hecho de que si ya yo tengo la concentración total inicial, pues la concentración de la especie A, por decirlo así, sería YA0 por CT0. Disculpen, y quedó súper feo esto. YA0 por CT0. Donde YA0 es la fracción molar. Entonces si me dicen, mira, es que de este reactivo lleva un 30%. Entonces yo calculo con los valores de presión y temperatura iniciales, yo calculo la concentración total al inicio. Y ya cuando me dicen, mira, es un 30% del reactivo limitante y un 70% del otro reactivo. Entonces,
pues en ese caso lo que haríamos es multiplicar la fracción por la concentración total al inicio. ¿Está bien? Entonces, para que lo tengamos por ahí presente, ¿verdad? Y pues entonces la otra, ¿verdad? La CB0, si fueran dos reactivos, pues CB0 sería YB0 por la concentración total al inicio. ¿Está bien? Para que lo tengamos ahí, entonces, mapeado eso, ¿verdad? Es bien importante ese detalle. Bien, entonces, bueno, a lo que queríamos llegar era a la escritura, ¿verdad? De las especies en términos de la conversión. Ujú. Bien. Entonces, vamos a ver. Gloriana, ¿quisieras ayudarnos con la expresión para CA? ¿Cómo expresamos CA? Sí, profe, dame un toque para revisar. Lo había apuntado. Recordarles que lo que nos estamos basando es en esta expresión amarilla, ¿verdad? Esta que tenemos aquí es la que nosotros tenemos que utilizar. ¿Eh? Ok, pero entonces lo vamos a hacer como en esa misma expresión, profe. Sí, porque mira que esa expresión tiene I, ¿verdad? Aquí, entonces lo que vamos haciendo es que vamos cambiando este I por la respectiva especie química, ¿verdad? Entonces, aquí en lugar de CI, estamos poniendo CA. Entonces sería CA0, que es 0.5, ya lo habíamos sacado por acá. 0.5 multiplicando a cita A, que es 1, más la coordenada de reacción de A, que es menos 1, por X. ¿Y ahí X ya nos lo dieron en el problema o todavía no lo tenemos? No, o sea, esto, ¿verdad? Esto que estamos haciendo acá en el capítulo 4, ¿verdad? Es transformar o lograr una ecuación o una expresión que a mí me permita escribir las concentraciones en términos únicamente de la variable X, ¿sí? Entonces, ahorita a mí no me interesa saber cuánto es X. Bueno, X puede ir desde 0 hasta 1, ¿cierto? Porque la conversión, ¿verdad? Puede ser 0% o 100%. Pero en este momento del problema o de lo que estamos desarrollando, no nos están diciendo cuál es la conversión. Solamente cuál sería la expresión para que la concentración se pueda escribir únicamente en términos de la conversión. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Quisieras intentar CB? Sí, profe. En este caso, la concentración igual serían los, digamos, 200 entre 200. Ok. Ahorita que mencionas eso, ¿verdad? Eso, vieras que es un error común, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo cuando estamos en este capítulo, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Se piensa que como aquí estaba CA0, ¿verdad? Y la primera que hicimos fue, bueno, CA0, cita A, coordenada A, ¿verdad? A, A, ¿sí? Entonces, a veces tendemos a pensar de que cuando voy con B, ¿verdad? Que cuando voy con la concentración de B es CB0, cita B, coordenada B. Pero no. Aquí siempre es la concentración inicial del reactivo limitante. No importa si estoy sacando B, C o D. ¿De acuerdo? Entonces ahorita dijiste, ¿verdad? Que si este 200 moles de B había que dividirlo entre los 200 litros. No, no es así. ¿Ok? Sino que siempre vamos a utilizar
la concentración inicial de reactivo limitante. Y lo que tiene I es lo que sí va a variar. ¿Sí? Entonces, si en lugar de I yo pongo B, sería CB es igual a CA0 por cita B más coordenada B por X. Entonces, Ok, entiendo, profe. Entonces sería el 0,5 correcto. por 2 por Ujú, menos un medio X. correcto. Muy bien. Excelente. Bueno, ya no tenemos espacio aquí, pero vamos a ver. CC. Yo también, profe. Lo Sí. haría como 0,5 Sí. y luego por 0,2. Ujú, En este caso el 2 va positivo por X. más 2X. Correcto. Muy bien. ¿eh? Y bueno, CD. Entonces igual otra vez 0.5. 0.1 más un medio X. Muy bien. Listo. ¿Dudas, chicos? Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? O sea, ¿cuál es el sentido, verdad? Uno dice, pero ¿para qué estamos viendo eso? Ok, vamos a ver. A uno le podrían decir, ¿sabes qué? Dígame, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la concentración en este reactor batch llegue a un 95%? Ok, a mí me pueden preguntar eso. Y me pueden decir, ¿sabes qué? La ley de velocidad es elemental. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Josué, ¿cuál sería la ley de velocidad elemental para esta reacción? Esta reacción que estamos trabajando. Ok, Nos dicen, Josué, que aquí tenemos esta reacción y que es elemental. Ok, ¿cuál sería su ley de velocidad? Profe, perdón, ¿puedo volver a repetir? Es que mira, estaba recogiendo unas cosillas en el carro, pero ya y cuando me senté usted le escuché el nombre nada más. Ok, estamos en esta reacción química. Ok, Ujú. nos acaban de dar la información de que es elemental. Entonces, ¿cuál sería la forma de escribir la ley de velocidad? La ley de velocidad, déjame buscarla. Espera para buscarla, profe. La tengo por aquí. Sería la de menos RA es igual a K por la concentración. Ok, menos RA es igual a K por la concentración. Ok, ¿la concentración de quién? Bueno, en este caso sería la concentración de A multiplicado por la concentración de B. Ajá. ¿Y llevan algún exponente de esas concentraciones o no? Sí, bueno, en el caso de A sería a la 2 y en el caso de E es 1. Entonces Correcto. no se pone el 1.
Correcto, muy bien, muchas gracias. Sí, entonces tendríamos, ¿verdad? Que la ley de velocidad elemental sería de esta forma. Sí, ok. Pero entonces lo que vamos a enfrentar nosotros ya a partir del capítulo 5 es que nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo necesito dejar los reactivos en el reactor batch para alcanzar un 95% de conversión? Entonces, lo que va a suceder es que yo tengo que utilizar la ecuación de diseño. La ecuación de diseño para el reactor batch me dice que yo tendría que utilizar esto aquí así. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que yo ando buscando es que esta RA que yo voy a colocar aquí para hacer la integral tiene que estar en términos de la conversión. Pero entonces vean que si ya yo tengo que la ley de velocidad en términos de concentraciones es esta, yo podría hacer K multiplicarlo por CA. ¿Y se acuerdan cuánto era la expresión para CA? 0,5 por 1 menos X. Y este CA va al cuadrado. Y eso iría multiplicado por la concentración de B. La concentración de B sería 0,5 también. ¿Sí? Pero aquí era 2 menos 1 medio X. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿verdad? Es lo que en el capítulo nos hablaban de escribir la ley de velocidad en función de la conversión. Entonces, si ya yo sé que, por ejemplo, vean que yo dije es elemental y vean que Josué pues pudo darme la ley de velocidad sin ningún problema, ¿verdad? Porque nada más, si es elemental, nos fijamos en la reacción, coincide con los órdenes y es de modelo potencial. Pero entonces aquí lo que hacemos es sustituir las expresiones que logramos antes en lugar de CA y CB. Y ahora sí, lo que haríamos para hacer la integral es tomar esta expresión de aquí y meterla en la calculadora o en Symbolab o en Polymath y sustituirla por esta expresión de acá. ¿Está bien? Entonces, eso es hacia donde vamos, ¿verdad? Ese es el propósito de hacer esto en el capítulo 4. ¿Alguna duda o algún comentario? De mi parte no, profe. Ok, súper. Bien, entonces, bien, ahora vamos a hacer este de aquí. Ok, vamos a repetir lo mismo, pero ahora vamos a decir que es de flujo. Que es de flujo. Y si fuese de flujo y fuese fase líquida, pues las expresiones nos quedan igual, ¿verdad? El chiste de hacer algo diferente en este caso sería decir que es de flujo y que es gas. Sí, que la reacción es en fase gaseosa. ¿Está bien? Bien, vamos a suponer que las condiciones aquí de entrada son iguales, que la concentración es 0.5 molar. ¿Ok? Y vamos a suponer que tenemos las mismas condiciones. Entonces, si recordamos,
pues cita A era -1, cita B era -1/2, cita C, perdón, ahí estoy escribiendo más bien las coordenadas de reacción, ¿verdad? Profe, era 1, 2, 0.2 y 0.1. Correcto, correcto. Aquí estoy escribiendo más bien las coordenadas, es que me confundí un momento, ¿verdad? Aquí sí sería +2. Y acá sería más +1/2, profe. 1/2. Correcto. Y en lo que son las expresiones cita, ¿verdad? Cita A es 1, cita es 2, cita C es 0.2 y cita D era 0.1. Ok, bien. Entonces, si a mí me dicen flujo, fase, gas, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Bueno, también me tendrían que decir a mí aquí que es isobárico, ¿ok? Que es isobárico y que es isotérmico, ¿ok? Para simplificarlo todavía un poco más, ya llegaremos al momento en que no sea así, ¿verdad? Pero ahorita que estamos iniciando, iniciaremos con esas simplificaciones. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, que entonces la forma para escribir las concentraciones vendría dado por CA0, cita I, eso viene siendo igual, ¿verdad? Todo esto es igual que en batch, pero la diferencia es que al ser flujo fase gas, esto va dividido por 1 más epsilon X. ¿Ok? Y entonces, de los parámetros que nosotros hemos calculado hasta el momento, pues parece que el que nos está haciendo falta es epsilon, ¿sí? Epsilon. Muy bien, entonces, Marisa, ¿quisieras decirme cómo calculamos epsilon? ¿Recuerdas? No, profe, sinceramente no me acuerdo. Ok, está bien. Shaolin, ¿recuerdas cómo calculamos epsilon? Hay que calcular primero el delta, porque para calcular el epsilon se multiplica la fracción molar por el delta. Ok, excelente, muy bien. Entonces sería la fracción molar de reactivo limitante en la alimentación, ¿verdad? Multiplicando a delta. Ok, excelente, muy bien. Bien, entonces, Shaolin, ¿cómo calcularíamos esa fracción molar a la entrada? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? ¿Qué hacemos? Hay que sumar los moles que se alimentaron para obtener el total y luego se agarran los moles del reactivo limitante entre ese total. Entonces sería 130, bueno, sería 0.77 me da la... No, sí, hice el riesgo. 0.3 la fracción molar. Ok, entonces y a 0 sería 100, ¿verdad? 100 moles de A entre 330 moles totales. ¿Sí? Ok, muy bien. Y dices que eso te dio 0.3. Sí. Ok. Vamos a ponerle 3 decimales, ¿está bien?
Bueno, no. Dejémoslo en 0.3 para que se nos quede más facilito. Muy bien, Shaolin, excelente. La verdad es que excelente. Ok, ya tenemos y a 0. Nos falta delta. Rodolfo, ¿cómo calculamos delta? Profe, delta lo calculo como la sumatoria de VI. No, bueno, en este caso la sumatoria de 1 más 2 más 0.2 más 0.1. Ok, ahorita esos valores que mencionaste son los de cita, Ajá, ¿verdad? perdón. Entonces serían los de coordenada. Las de coordenadas. Ajá, los de menos 1, bueno, los valores de menos 1 y los valores de menos 2 más 1 medio. Muy bien, entonces eso nos daría 1. Nos daría 1. Excelente, muy bien, Rodolfo, gracias. Entonces ya estamos listos para epsilon, ¿no? Y a 0 por delta. Estaríamos hablando de 0.3 por 1 de 0.3. Muy bien, súper. ¿Sí? Ok, y entonces estamos listos, ¿verdad? Vamos a escribir la expresión para SEA. Vamos a escribir la expresión para SEA. Entonces, José Pablo, ¿podrías ayudarnos con la expresión para SEA? Sí, claro, profe, sería 0.5. Ok. Bueno, haremos paréntesis. Ujú. Delta, digo, cita A, en este caso es 1. Ujú. Más el new, que sería menos 1. Bueno, menos 1 sería. Menos 1. Y X. X, ajá. Y cerramos paréntesis. Ujú. Y abajo está ya el factor de lo que acabamos de conseguir, que es 1 más el epsilon X, que en este caso es 0.3. Ah, Excelente, muy bien, José Pablo. Muchas gracias. Excelentemente, ¿verdad? Vean que es muy fácil. O sea, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir esto de acá, ¿verdad? Solamente hay que seguirlo y listo, ¿verdad? La verdad es sencillo. Entonces, el caso de CB, ¿verdad? Pues 0,5 por cita B, que es 2, menos la coordenada de reacción por X, y eso dividido entre el mismo denominador, ¿verdad? Aquí la suerte es que ya una vez que calculamos el denominador la primera vez, pues con las demás veces es igual, ¿verdad? Aquí para CC sería 0,5 por cita C, que es 0.2, ¿ok? Más la coordenada de reacción es 2x. Y esto entre 1 más 0.3x. Y luego CD, ¿verdad? CD sería pues igual 0,5 por cita D, que es 0.1 más 1 medio por X, y nuevamente todo esto dividido entre 1 más 0.3x. Ok. Estamos. ¿Alguna duda con esto? De mi parte no, profe, todo claro. Bien, excelente. Bien.
Ok. Bien, entonces igual aquí, de nuevo, ¿cuál es el propósito de esto? Esto va hacia que nosotros vamos a hacer un diseño, ¿verdad? De un reactor. Entonces, lo que nosotros vamos a enfrentar en el capítulo 5 es que me va a decir, vea, tengo un PFR. Quiero utilizar esta alimentación que estábamos hablando y quiero llegar hasta una conversión de un 90%. Entonces, ¿cuál es el volumen de reactor que yo necesito? ¿Okay? Si recordamos la ecuación de diseño del PFR, pues sería así, F a 0 multiplicando a la integral desde 0 hasta en este caso 0.90 igual de x entre menos RA. Entonces volvemos a lo mismo, chicos. Yo pues necesito poner aquí la expresión correcta para menos RA. ¿Qué pasaría si hacemos lo mismo que hicimos ahora, verdad? Decimos, ¿sabes qué es elemental? Que recuerdan que Josué nos ayudó con la escritura de la reacción en forma elemental. Entonces, la diferencia, ¿cuál sería? En realidad ninguna, excepto que las expresiones que yo tengo que utilizar son las de flujo fase gas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo escribiría? Ok, vamos con la constante K. ¿Okay? Después, escribiríamos la expresión para CA. Y si recuerdan, CA es 0,5 por 1 menos X entre 1 más 0.3 X. ¿Okay? Todo esto, chicos, ¿verdad? Al cuadrado. Porque esto es la expresión de CA. ¿Ok? Bien, y eso multiplicado por la expresión para CB. Entonces estaríamos hablando de 0,5 por 2 menos un medio X entre 1 más 0,3 X. Y esto no va elevado a la nada, ¿verdad? No va elevado a la 1. ¿Por qué? Porque esa era la expresión de CB. ¿Está bien? Entonces, todo esto, aunque se vea muy monstruoso, ¿verdad? Aunque todo esto se ve, toda esta expresión se ve muy monstruosa, esto sería lo que iría a sustituirse aquí en integral. ¿Y esa integral cómo la vamos a resolver? Por Polymath, por Symbolab, también si la calculadora Casio la resiste, pues la podemos meter en la calculadora Casio. O sea, nosotros no nos vamos a ocupar de, ok, y esta expresión tan grande, ¿cómo la integramos? Ya ustedes pasaron el curso que se trataba de cómo hacer esto a mano, ¿verdad? Pero vean que sí, el llegar a esta expresión que está encerrada en verde, pues requiere que nosotros apliquemos los principios que estamos viendo. ¿Está bien? ¿Alguna duda respecto a esto? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Ya para terminar por hoy, poner la cereza en el pastel de estos casos que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nuestra reacción fuese reversible? ¿Okay? O sea, es la misma reacción, ¿okay? Esta misma reacción que hemos estado trabajando, pero que fuese reversible. ¿Okay? Se trabaja con C y D en vez de A y B. Ok. Bueno, sí, no exactamente, Carolina. Recordemos, ¿verdad? Aquí, digamos que
si nosotros suponemos que fuese reversible, estaríamos hablando de 2A más B, 4C más D. Ok. Entonces, Shaolin, ¿podrías decirme cómo se escribiría la ley de velocidad para esta reacción? Menos RA sería igual a ¿qué? Es igual acá por CA elevado a la 2 más CB. Ajá. Bueno, no. ¿Recuerdas que es reversible? Ajá, entonces reversible. Ajá. Creo que sí, se hace 2. ¿Recuerdas que lleva acá un menos? Ajá, menos C, la concentración de C elevado a la 4 por la concentración de D entre KC. Eso, excelente. Muy bien, Shaolin. Gracias. Ok, sí, entonces, ¿verdad? Si a mí me dijesen que esta reacción es reversible, pues mi ley de velocidad elemental reversible sería esta que acabo de escribir. Ok. ¿Podrían a mí preguntarme lo mismo que antes? O sea, escribir menos RA, pero solo en función de la conversión para una reacción reversible. Sí, sí puede pasar, ¿verdad? ¿Y qué haríamos? Lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Pero ahora tengo que tomar en cuenta también a CC y también a CD, ¿verdad? Entonces, solamente para ilustrar un poquito, ¿verdad? Porque ya no tenemos mucho tiempo. Diríamos K, ¿verdad? Y K iría multiplicando a CA, ¿verdad? Pero recuerden que CA era 0,5. Y esto multiplica a CB. 0,5, 2 menos 1 medio X sobre 1 más 0.3X. ¿Ok? Eso es los dos primeros términos. Ahora eso iría restado. ¿Ok? 1 sobre KC lo voy a poner aquí afuera para que me quede más cómodo, porque si no me va a quedar ahí como una doble fracción un poco extraña. ¿Ok? Ahora me tocaría a mí escribir CC. ¿Ok? Entonces CC va a la 4. Entonces es 0,5. ¿ya? Recuerden que CC era 0.2 más 2X sobre 1 más 0.3X. ¿okay? Y esto, todo esto a la 4. Y bueno, lo mismo con CD, ¿verdad? Lo mismo aquí con CD. Y ya finalizando, cerraríamos paréntesis, ¿verdad? Entonces, esto queda monstruoso, esta expresión queda monstruosa. Sí, pero no nos preocupemos, Polymath puede con ella, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera que diseñar un proceso químico, un reactor químico, en el cual tengo una reacción reversible, entonces mi ley de velocidad vendría siendo, vendría teniendo una expresión como esta. ¿Está bien? ¿Dudas o comentarios, chicos? Profe, ¿verdad que cuando, digamos, de las condiciones que tenía que ser isotérmica o isobárica o epsilon igual a 0, si, digamos, solo una de esas que no se cumpla, ya se tiene que hacer de la otra forma? Sí, o sea, es que el flujo volumétrico, ¿verdad? De salida es igual al flujo volumétrico de entrada por 1 más epsilon x
por P0 entre P por T sobre T0. ¿Ok? Sí, esa es la forma de calcular el flujo volumétrico a la salida del reactor. ¿Ok? Entonces pueden haber varios casos. Es isotérmico. Ok, no tengo que incluir este factor. No hay caída de presión o la caída de presión es despreciable. No tengo que incluir este factor. Ok. No hay variación en el número de moles, o sea, delta nos da 0. ¿Cómo nos podría dar delta 0? Por ejemplo, una reacción como A más B produciendo C más D. ¿Sí? Si ustedes lo ven, pues la cantidad de moles en los reactivos es 2 y la cantidad de moles en los productos es 2. No hay variación en el número de moles. No importa si la reacción llega hasta el 100%, los moles no cambian, porque por cada 2 moles de reactivos que se consuman, se producen 2 moles de producto. Entonces, si pasara algo así, pues epsilon se hace 0. Y entonces, en ese caso, yo podría tener un reactor de flujo en fase gas, en el cual el flujo volumétrico de salida y de entrada fuese igual. ¿Okay? Solamente si se cumplieran esas 3 condiciones. Y como decía, ¿verdad? Si la reacción es en fase líquida, pues es esta nubecita, ¿verdad? Esta nubecita verde, turquesa, siempre se va a cumplir, ¿verdad? Si es en fase líquida, el flujo volumétrico de entrada y salida siempre es el mismo. Entonces, mucho cuidado con el texto, ¿verdad? De los problemas, porque si me dicen es fase líquida o es fase gas, eso tiene una implicación en lo que yo voy a hacer. Está bien, Glory, no sé si con eso contesto la pregunta o más bien te referías a otra cosa. No, sí, profe, sí me refería a eso. Entonces, por ejemplo, digamos, si es solo epsilon, igual tengo que multiplicar por la presión, digamos, por los términos de la presión y los términos de temperatura en este caso. Sí, o sea, ahorita, ¿verdad? Que nosotros estamos iniciando, ¿verdad? Viendo, de hecho ya hoy terminamos de ver todo lo que necesitamos ya para empezar a diseñar. Nosotros vamos a empezar a diseñar con la simplificación de que no tenemos caída de presión y que no tenemos variación en la temperatura. ¿Ok? Hay procesos químicos en los que sí caiga la presión o que la temperatura sí cambie. Claro que sí los hay y los vamos a estudiar. Pero ahorita como estamos calentando, digamos, o estamos iniciando, pues nos vamos a simplificar, ¿verdad? De momento. Ok, listo, profe, gracias. Bien. Entonces, sí, recapitulando tal vez por como preguntaba Glory, ¿verdad? Si es batch, ¿verdad? Si es batch, vamos a trabajar así, con esta ecuación. Incluso si es de flujo, pero es líquido, también vamos a trabajar con esta ecuación. ¿Ok? Pero si es de flujo gaseoso, tenemos que utilizar esta expresión. Ahora, flujo gaseoso, ¿qué tiene de simplificaciones? Bueno, que inicialmente vamos a trabajar sin caída de presión y sin variación de temperatura. Entonces se nos convierte en este pedacito de aquí. ¿Okay? O sea, en resumen, tomaríamos la misma expresión de batch, nada más que la dividiríamos entre 1 más epsilon x. ¿Sí? Bien. Pues eso sería lo que yo quería compartir, ¿verdad? Con ustedes. Los felicito. La verdad es que hoy me ha gustado su participación, respuestas muy duras. Se nota que los videos estuvieron muy buenos, ¿verdad?
o bueno, también no necesariamente que estuvieran muy buenos, sino que se ve que estudiaron, chicos. Les felicito, de verdad. Es bonito cuando uno está en la clase y preguntas cosas y las respuestas son concretas. Así debe ser siempre. Bien, entonces para finalizar pues con nuestra sesión de hoy, vamos a hacer una prueba de salida. En relación con esta temática y pues ya se las voy a hacer visible en Blackboard, ¿sí? Ahora, aprovechando para mencionarles lo siguiente. En relación con la prueba de salida. Sí, adelante. Disculpe, ¿me podría dejar la diapositiva en la que estaba? Es que no termino de copiarla. Porfa, no es mucho molestar. Esta. Sí. Ok. Gracias. Ok. Con gusto. Bien, nada más para aclararles y presten mucha atención a esto porque lo van a necesitar para la prueba de salida. Ahí en las instrucciones, ¿verdad? Bueno, es un ejercicio del Fogler, entonces a veces él no es tan explícito en decir las cosas. Pero lo que va a suceder en ese problema que ustedes van a tener que resolver es que van a tener una reacción en la cual interviene amoníaco y también interviene oxígeno. ¿Ok? Pero en lugar de que ellos explícitamente digan, ok, va a entrar tanto de amoníaco y tanto de oxígeno, les van a decir, no lo recuerdo exactamente el porcentaje, pero por decirles algo, dicen que es un 15% de amoníaco. Ok, esto entonces sería, por decirlo así, la Y, ¿verdad? La Y para el amoníaco. A la entrada. Ok, y dicen que el otro 85%, chicos, es aire. Ok, pero si ustedes ven, en la reacción no reacciona aire, lo que reacciona es oxígeno, ¿verdad? Entonces no sé si recuerdan eso de sistemas de ingeniería química o no, pero mejor lo aclaro aquí para que lo tengan presente. Recuerden que el aire es 21% de oxígeno, ¿ok? Y 79% de nitrógeno, ¿ok? Entonces, por decirlo así, la fracción de oxígeno en la entrada es ese 0.85 que es del aire multiplicado por 0.21. Está bien. Y la fracción de nitrógeno a la entrada sería entonces igual a ese 0.85 que era del aire total, pero multiplicado por la fracción que le corresponde a nitrógeno. Está bien. Entonces, lo que pasa es que el ejercicio, ¿verdad? Trae esa, ¿verdad? O sea, puede que lo recuerden o puede que no. Deberían, ¿verdad? Deberían, todos debemos estar conscientes de cuál es la composición del aire, ¿verdad? Que es uno de los reactivos más importantes en las plantas. Pero podría ser de que si alguien no recordaba ese detalle, pues no iba a poder ni siquiera arrancar con el ejercicio. ¿Está bien? Entonces se los aclaro para que esa no sea una causa para que ustedes no puedan cumplir con la actividad. ¿De acuerdo? Ok, profe. Listo, pues cuídense mucho, ¿sí? Que estén muy bien. Ya la próxima semana vamos con el capítulo 5 y pues muchísima suerte en la prueba de salida, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, Buenas noches. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.